Un aviso importante. Este episodio contiene spoilers. Sin embargo, si a estas alturas no has visto Kill Bill, honestamente no sé qué estás haciendo con tu vida. Aviso importante número 2. Este podcast saldrá de vacaciones y regresará recargado en 2026. Mil gracias a todos por escucharme. Y si hay algún tema que les gustaría escuchar en el nuevo año, por favor déjenmelo en los comentarios. Un dedo se mueve. Es el índice de la mano izquierda. Un simple espasmo. Una contracción casi imperceptible en la quietud absoluta de una habitación de hospital. La punta del dedo se dirige con una lentitud agonizante hacia la fuente de una nueva sensación. El escozor de una picadura en el dorso de la mano. Allí, un mosquito se ha saciado. Una gota de su propia sangre, fresca y oscura, se hincha sobre la piel pálida. De esa mínima prueba todo lo demás se deriva. La mirada que se enfoca en el techo blanco. Las piernas que de pronto reciben la orden de huir. La caída hacia el suelo frío. La mano buscando a tientas las llaves del enfermero. Un cuerpo que se arrastra, que tropieza, que gatea antes de poder ponerse de pie. Beatrix Kiddo no renace como un mito. Renace como un organismo. Primero, la necesidad de escapar. Luego la memoria. Y con la memoria, la geometría nítida y brutal del trauma. Una capilla, un velo, la cara de un hombre amado. El estallido. Así se inicia el viaje. No con una declaración de guerra, sino con la recuperación elemental de un motor. La respiración, el latido, la capacidad de mover un miembro. El resto, la lista de nombres, la katana forjada en Okinawa, la travesía por continentes y géneros de cine, es la consecuencia lógica, casi orgánica de ese primer movimiento. Es la reconstrucción de una identidad a través de la única gramática que le queda, la del cuerpo en acción, la de un puño que se cierra alrededor de un volante, la de un tendón que se tensa al asir un arma. Cada paso de ese camino se medirá con la misma crudeza física. La quemadura del sol en el desierto, la resistencia del bambú bajo los nudillos, el choque del acero contra el acero que vibra hasta los huesos. La venganza aquí no es un sentimiento etéreo, es un proceso muscular, un programa que el cuerpo ejecuta porque la mente aún no puede contener el dolor. La furia es el combustible, pero el mecanismo es pura biomecánica. Un hombro que gira, una muñeca que tuerce, una pierna que patea con la precisión de un latigazo. La historia no comienza con un plan, comienza con una ruptura, un código roto. No el código de un sistema, sino el de un cuerpo y una confianza. El origen de este viaje es una violación del pacto más básico, el que existe entre quien protege y quien es protegida, entre quien ama y quien es amada. Beatrix Kiddo es, antes de ser la novia, antes de ser la mamá, una Ronin. Este no es un título de honor, es una condición de orfandad. La samurái sin maestro, la guerrera a la que su señor ha dejado a la deriva, no mediante el abandono, sino mediante la aniquilación. Su origen mítico no está en un don sobrenatural, sino en una herida profundamente terrenal. En el instante en el que la mano que la entrenó, la guió y la amó, se cerró y disparó. Su poder, por lo tanto, es una paradoja desde la raíz. La fuerza que usa para vengarse es la misma que él le enseñó. Cada movimiento de katana, cada esquiva, cada golpe preciso es el lenguaje que él le dio. Ahora ese lenguaje lo usa para deletrear su sentencia. Su viaje es la máxima desobediencia. Usar las herramientas del maestro para desmantelar su mundo. Para tachar uno a uno los nombres de quienes creyeron que su lealtad era un puente y no un acantilado. De ahí que su búsqueda no pueda ser contemplativa. Debe ser lineal, física, obsesiva. Una lista. Porque cuando el mundo interior se ha hecho añicos, solo queda aferrarse a la geometría concreta de lo exterior. 5 nombres. 5 pasos en un camino que, aunque parezca alejarse, en realidad conduce de vuelta al punto cero. Al momento del disparo. Al corazón de la traición. El verdadero despertar no ocurre en la camilla del hospital. Ocurre en la penumbra de un remolque destartalado en medio del desierto. El aire huele a polvo, a cerveza barata y a derrota. Bud, el hermano decadente de Bill, ha capturado a Beatrix. La tiene enterrada viva en un ataúd de madera. La situación no podría ser más literal. Ella está en una tumba. Pero es allí,
en esa oscuridad absoluta donde por primera vez ve una luz. No es una visión, es una frase, un dato arrojado al aire por un hombre que solo quiere verla sufrir un poco más antes de matarla. Por cierto, dice su voz amortiguada por la madera, eso de que el bebé murió, eso era mentira. Las palabras no son un consuelo, son un golpe seco en el plexo solar, un realineamiento total de la realidad. En ese instante todo cambia. La misión se transforma. Ya no es una línea recta hacia la destrucción. Se convierte en un círculo que debe cerrarse. Cada nombre en su lista deja de ser un obstáculo a eliminar. Se convierte en un guardián, un custodio de una parte del camino que la separa de su hija. Oren Ishii custodia su pasado en el mundo del crimen. El driver custodia la perversión de su entrenamiento. Bill custodia, claro, el origen de todo, pero ahora matarlos no es el objetivo final. Es el ritual de paso obligatorio, el precio de admisión a una vida posible. Su encuentro no es con un aliado ni con un nuevo amor, es con una evidencia. La evidencia de que el centro de su universo no fue aniquilado, que hay un punto fijo, un norte verdadero más allá de la tormenta de ira. Una niña, Vivi. Este conocimiento reescribe cada segundo de su viaje interior. El entrenamiento despiadado con Pai Mei no solo fue para pulir un arma, fue para forjar un cuerpo lo suficientemente indestructible como para llegar hasta ella. La katana de Hattori Hanzo no es un instrumento de venganza, es una llave maestra. Cada duelo no es una ejecución, sino una ceremonia de purificación. Debe despojarse de cada capa de su antigua vida, cada lealtad rota, cada rencor, para poder presentarse limpia de ese pasado ante su hija. Desde ese momento en el ataúd, Beatrix ya no lucha por el pasado. Lo hace por un futuro frágil, hipotético, que se sostiene sobre el hilo de una sola frase. Su furia no disminuye, se enfoca, adquiere una precisión nueva. Ya no es el fuego arrasador que consume todo a su paso. Es la antorcha que alumbra un camino específico a través de la oscuridad. La violencia no es un fin, sino el medio más brutal y directo que conoce para tallar, a través de la carne de sus enemigos, un pasillo de regreso a casa. A principios de los años 2000, el cine mainstream respiraba con cierta cautela. La era del blockbuster digital se consolidaba a menudo con una estética pulida, homogénea. En ese panorama, Kill Bill no se presentó como una evolución, se presentó como una resurgencia, una erupción. No se trataba de nostalgia, se trataba de memoria muscular. Tarantino no citaba géneros, los invocaba, los rescataba del archivo y los ponía a latir con un pulso nuevo, urgente. La película existe en un espacio atemporal, un continente cinematográfico donde coexisten el chambara japonés, el wuxia hongkonés, el spaghetti western italiano y el thriller de explotación estadounidense. No son disfraces, son dialectos. Cada uno de estos dialectos corresponde a un estado de ánimo, a una capa del dolor de Beatrix. La frialdad gráfica y los espacios minimalistas del chambara, expresados en el jardín blanco de Oren Ishii, traducen el duelo y el código roto. La coreografía aérea exagerada del wuxia, en los altos, el combate en los aires, expresa la hiperconciencia, la furia desbordada que trasciende lo físico. El spaghetti western, con sus primeros planos de ojos y sus silencios cargados, enmarca los momentos de confrontación pura, de voluntades midiéndose a través de un abismo. Pero esta mezcla no es caótica. Está filtrada por una sensibilidad muy específica, la del cineasta que aprendió el lenguaje del cine no en una escuela, sino en videoclubes, que entendió que una película de serie B podía contener más verdad emocional que un drama prestigioso. Por eso Kill Bill no tiene reverencia académica. Tiene la energía de un fanático que en lugar de guardar sus pósters, decide usar todas esas imágenes para construir una casa. Una casa en la que va a vivir una historia muy personal. Así, el estilo no es un adorno. Es la única forma posible de contar esta historia. Porque el trauma que sufre Beatrix es tan enorme, tan desproporcionado que exige una escala épica. Un mundo donde las emociones se pintan con sangre y los duelos se resuelven con acero. Donde la realidad se somete a la lógica de un sueño febril, de una memoria herida que recuerda todo en clave de película. El punto de inflexión no es un golpe, es un gesto de redención. Ocurre en la Casa de las Hojas Azules, frente a Bill. Beatrix ha llegado hasta allí, ha superado a todos los guardias y se encuentra por fin con él. Pero en lugar de atacar, baja la katana, la deja a un lado, se sienta a su mesa y acepta un trago.
Este es el giro, el momento en el que la cazadora abandona su condición de fiera y recupera su humanidad para enfrentar a su presa. No como una ejecutora a su víctima, sino como una persona que le dé una explicación a otra persona. La venganza se despoja de su ropaje épico y se muestra como lo que siempre fue en el fondo: un asunto privado, una conversación pendiente. Aquí la violencia física se suspende, se reemplaza por la violencia emocional de las palabras sin adornos. Bill habla de Superman, de cómo Clark Kent para él no es la identidad real, sino una crítica burlona a la raza humana, una caricatura. El superpoder último de Superman, argumenta Bill, no es la fuerza, sino la perspectiva, el poder de ver a la humanidad como algo inferior, pintoresco, patético. Y luego dirige la metáfora hacia ella, hacia Beatrix Kiddo. Él la ve como una superheroína, condescendiendo a vivir entre los humanos, disfrazada. Su poder y su entrenamiento la han separado, la han hecho superior. Pero ella lo rechaza. Al escucharlo, comprende que su verdadera batalla no es contra Bill, sino contra esa perspectiva. Contra la idea de que su dolor la ha convertido en un monstruo o en una diosa. Matarlo ya no sería un acto de justicia abstracta. Sería el último y trágico acto de una relación amorosa y mortalmente enferma, donde dos personas que se veían como iguales, dos seres fuera de lo común, deben resolver de una vez por todas quién tiene la razón sobre lo que significa ser humano. Su objetivo deja de ser eliminar a Bill para convertirse en liberarse de él, de su filosofía, de su definición, de su sombra. El 5-Point Palm Exploding Heart Technique que ejecutará minutos después no es un asesinato vengativo. Es, en la extraña poética de este mundo, un acto de piedad y de rechazo final. Le concede una muerte perfecta, cinematográfica, la muerte que un poeta del cine como él merecería desear, pero también desmiente su teoría. Ella no es Superman, es una madre, es una mujer. Su poder no la separa de la humanidad. Es el puente brutal que ha tenido que construir para poder regresar a ella. La mirada de Kill Bill es una mirada hipnótica, obsesiva. Se fija en los detalles con una intensidad casi anormal. En el granulado de una película de 16 milímetros que simula el recuerdo de una masacre. En la textura de un ataúd de madera. En el movimiento preciso de un dedo del pie descalzo, buscando tracción en el suelo de un hospital. Esta no es la mirada objetiva de un documental. Es la mirada subjetiva de una fiebre, de una memoria reconstruyendo su propio trauma, cuadro a cuadro, con la estética que el dolor elige. El color no es ambiente, es emoción pura, es diagnóstico. El amarillo eléctrico del traje de Bruce Lee que viste Beatrix no es un homenaje casual, es la piel de una pantera, una declaración de guerra visual. El blanco inmaculado del jardín de Orrenicia es la pureza mancillada, el lienzo sobre el que se derramará la sangre. El verde oscuro y apagado de la habitación del motel final es el color de la exhalación, del pulso que por fin se normaliza. Cada secuencia tiene su propio código cromático, su propia temperatura personal. Y el sonido es un personaje más. No solo la banda sonora, ese collage perfecto de surf rock, spaghetti western y whistling mortal. Son los silencios repentinos, cortados por el zumbido agudo de una tensión que va a estallar. Es el shin característico del acero al desenvainarse, un sonido que es más letal que cualquier explosión. Es el golpe seco de un puño contra la madera, el crujido de un hueso, la respiración entrecortada. Es también el sonido más íntimo, el de una televisión a bajo volumen en una habitación vacía. La banda sonora de la normalidad a la que se aspira. La cámara no sigue la acción, la coreografía. Se mueve con la conciencia de un bailarín, pero también con la crudeza de un notario. Registra el baile mortal en la Casa de las Hojas Azules con la elegancia de un musical, pero no duda en detenerse, en un primer plano brutal, en el ojo arrancado de El Driver. Esta dualidad define el estilo. Es exuberante y visceral a la vez. Es teatro y es carnicería. Porque en el fondo todo este aparato estilístico, los cambios de formato, las animaciones, los saltos de género, no es un ejercicio de virtuosismo vacío. Es la única forma de darle cabida a una paradoja. La paradoja de contar una historia íntima de maternidad y duelo con el vocabulario del espectáculo más excesivo. La película envuelve el dolor nuclear de Beatrix en capas y capas de referencias, de estilo, de cool, como si el dolor fuera tan brillante, tan intenso que solamente pudiera mirarse de refilón, a través del prisma de 1000 películas distintas.
Beatrix Kido es un ser construido con fuerzas opuestas que no se anulan, sino que se alimentan. Su historia es un catálogo de paradojas que respiran, sangran y luchan. Es la creadora de vida que domina el arte de la muerte. La asesina a sueldo cuyo instinto más poderoso es el maternal. Entrena bajo la tiranía de Pai Mei, un maestro que desprecia a las mujeres para convertirse en la mujer que destruirá un mundo de hombres. Su poder máximo nace de la vulnerabilidad absoluta, de un coma, de una violación, de un vientre vaciado. La película misma es esa contradicción hecha celuloide. Exalta la violencia como una danza, coreografiándola con la precisión de un ballet y el impacto de una pesadilla. La sangre no salpica, brota en arcos estilizados, como en los grabados japoneses ukiyo-e. El sufrimiento se vuelve hermoso de contemplar. Y esto no es gratuito, es la clave. Nos obliga a mirar, a no apartar la vista, a comprender que la belleza y el horror aquí son las dos caras de la misma moneda. La moneda que Beatrix debe gastar hasta el último centavo. Su viaje es rectilíneo, pero su objetivo es circular. Avanza en línea recta, tachando nombres, para poder regresar al punto de origen. Su herramienta es la división, el filo que separa miembros del cuerpo. Pero su meta es la reunión, juntar los fragmentos de su identidad, reunirse con su hija. Incluso su triunfo final es ambiguo. Derrota a Bill, pero ejecuta el golpe que él mismo indirectamente le enseñó. Usa el conocimiento del maestro para matar al maestro. Se libera de su yugo, pero no puede liberarse de su influencia. No hay purificación total. No hay borrón y cuenta nueva. Solo hay un equilibrio inestable conquistado a un precio terrible. El amor aquí no es un sentimiento abstracto. Es una geografía física. Se mapea en el cuerpo. El amor por Bill dejó una cicatriz precisa sobre el cuero cabelludo de Beatrix, donde la bala rozó su cráneo. El amor por su hija, Bibi, es un vacío bajo el ombligo, una memoria muscular de un cuerpo que ya no está allí. En Kill Bill, el amor no habita el corazón, habita la piel, los nervios, la memoria celular. Es lo que duele. Y la soledad que genera es de una calidad particular. No es la soledad de quien está físicamente solo, porque Beatrix está constantemente rodeada de enemigos, sino la soledad de quien ha sido desalojada de su propia vida. Es la soledad de un idioma que ya nadie más habla. Ella es la última usuaria viva de un estilo de combate, de un código secreto, de una historia de amor que terminó en un disparo. Su soledad es la de un archivo único, perseguido por quienes quieren borrarlo del mundo. Su cuerpo es el terreno donde se libra esta guerra entre el amor perdido y la soledad impuesta. Es un cuerpo de doble función, un arsenal y un testimonio. Un instrumento que puede con el mismo conjunto de músculos realizar movimientos de una precisión mortal y después acariciar el rostro de una niña. La película no olvida nunca este hecho. Nos muestra ese cuerpo en todos sus estados, vulnerable e inconsciente en el coma, brutalmente funcional en el ataque, exhausto y sollozante en el clímax. Cada entrenamiento, cada cicatriz son capas de esta biografía carnal. Las manos que empuñan la katana son las mismas que acariciaron el rostro de Bill. Los pies que patean con fuerza letal son los mismos que buscaron, a tientas, el suelo del hospital para huir. No hay separación. La asesina y la madre son la misma persona, habitando la misma arquitectura de hueso y músculo. Incluso el acto final contra Bill es en su extraña manera un acto de intimidad corporal. Requiere una proximidad que es casi un abrazo. Un conocimiento del otro que va más allá del combate, que llega a los puntos precisos donde la vida puede ser interrumpida. Es la última vez que sus cuerpos se comunican. Un mensaje final, inscrito directamente en la carne. La huella que deja Kill Bill no es una sola. Es un conjunto de pisadas que se dirigen en direcciones distintas, pero todas profundas. Es la huella de un filo en la cultura popular, un corte limpio que separa un antes y un después. Su legado más inmediato y visible es la reconfiguración de la heroína de acción. Beatrix Kido no era un acompañante, ni un interés romántico, ni una superheroína con poderes cósmicos. Era una profesional. Su motivación no era salvar al mundo, sino reclamar lo que le habían robado. Esto cristalizó un arquetipo, la mujer cuya fuerza es una habilidad concreta, obtenida con esfuerzo, y cuya violencia es un trabajo sucio, no una fantasía. La sombra de la novia es alargada. Se proyecta sobre la determinación física y táctica de Imperator Furiosa en Mad Max Fury Road, sobre el pragmatismo letal de Sloane en Sicario, sobre la fatiga combativa de personajes posteriores que cargan con el peso de sus actos. Consolidó la idea de que el viaje de venganza podía ser ante todo un viaje de autopsia personal,
y que la mujer dura podía ser un personaje central, no una nota al margen. La segunda huella es estilística. Tarantino demostró que el pastiche no era un ejercicio de nostalgia, sino un idioma vivo, que se podía hablar con el vocabulario del cine de explotación para expresar emociones complejas. Después de Kill Bill, la mezcla de géneros, los cambios de formato dentro de una misma película y la hiperestilización de la violencia dejaron de ser rarezas de culto para convertirse en herramientas narrativas aceptadas, incluso en el mainstream. Le otorgó dignidad artística a la exuberancia pura. Pero quizá la huella más perdurable sea filosófica y reside en una pregunta que la película plantea pero nunca responde del todo. ¿Puede la violencia ser un acto de amor? ¿Puede el camino de la destrucción ser, paradójicamente, el único camino de regreso a uno mismo? Kill Bill no glorifica la venganza. La presenta como una ecuación terrible, donde el precio a pagar es casi tan alto como lo perdido. Su final no es triunfal, es ambivalente. Ese matiz, la redención a un costo exorbitante, la paz manchada de sangre, caló hondo. Cambió la expectativa del espectador, que ya no buscaba un héroe impoluto, sino un personaje completo, capaz de una furia desatada y de un llanto desgarrador, a menudo en la misma secuencia. El ruido blanco de una televisión, el zumbido bajo y constante de un aparato que nadie ve. En ese sonido plano, anodino, se ahoga toda la sinfonía. No queda rastro del whistling siniestro, ni de las guitarras de surf rock, ni del gongo orquestal. Solo esto, el sonido del presente, del tiempo real que por fin puede transcurrir sin ser medido por la urgencia de un próximo combate. Beatrix Kiddo yace en el suelo del baño, agotada. El viaje ha terminado. No con un estruendo, sino con un suspiro que parece vaciarla por completo. Ha recorrido el mundo y ha atravesado decenas de pantallas cinematográficas para terminar aquí, en este cuarto anónimo, con la mejilla pegada al frío del suelo. El mito ha expirado. Lo que queda es lo que siempre estuvo ahí, debajo, el organismo. Ahora, cada sensación será nueva. El peso de su hija en brazos ya no será un recuerdo, será un hecho. La textura de la ropa de la cama del motel, el sabor del cereal demasiado azucarado, la luz del día entrando por una persiana veneciana. Serán percepciones ordinarias, pero para ella serán conquistas. La reconquista de lo mundano. La venganza no la sanó, la despejó. Como un incendio forestal que tras arrasar con todo, deja al descubierto la topografía del terreno. Ahora puede verse el mapa completo de su vida, con sus cicatrices y sus planicies. Bill ya no es un dios oscuro que proyecta una sombra sobre todo. Es un hombre muerto, un punto específico en ese mapa, un punto al que ya no necesita volver. La paradoja final es esta. Tuvo que convertirse en el monstruo perfecto para dejar de serlo. Tuvo que abrazar por completo la máquina de matar en la que la habían convertido y llevarla hasta su límite absoluto, para que la máquina, cumplida su función, pudiera apagarse. La katana yace olvidada en algún lugar. Los puños se abren. Los músculos, después de años de tensión como resortes, aprenden la nueva y extraña disciplina de la laxitud. En el silencio que sigue a la tormenta solo hay una pregunta sencilla. ¿Y ahora qué? No hay más listas. No hay más maestros que matar. Solo hay una habitación, una niña dormida y el futuro incierto y vasto de una vida que debe ser inventada de nuevo, minuto a minuto. Una vida que ya no estará definida por el pasado, sino por la próxima acción, el próximo gesto cotidiano. Kill Bill no es al final una historia sobre la ira. Es una historia sobre el agotamiento de la ira. Sobre lo que viene después, cuando el último nombre ha sido tachado, el último golpe asestado y el cuerpo exhausto se concede el permiso de sentir todo el dolor que la furia había mantenido a raya. El permiso de llorar no por venganza, sino por pérdida. Y el permiso, más difícil aún, de dejar de llorar. De secarse los ojos, levantarse del suelo del baño, abrir la puerta y entrar por primera vez en años en un presente que es solo suyo. El ruido blanco de la televisión sigue allí. Es el sonido del mundo esperando, de una vida que por fin puede comenzar. Gracias.